Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí seguimos con nuestra lectura del doctor Oscoy sobre 2012, el despertar de la humanidad. Nos cuenta una experiencia de vida que él ha tenido. Obviamente él siguió con su experiencia y continuamos con la lectura. No vamos a hacer de capítulo a capítulo porque los capítulos son bastante largos, entonces quedan unos videos demasiado extensos. Vamos a irlo haciendo gradualmente y por eso le puse en los títulos el número de entrega para que se ubiquen dentro de ese contexto, que no va a ser por capítulos, sino por entrega. O sea, vamos a ir avanzando. Aunque esto no me hacía reír, me hacía reflexionar y me atraía a ese mundo aparentemente mágico que siempre había buscado. Hola, ¿ya te respondiste a mi pregunta? Ahora cuestiónate si de verdad la experiencia de muerte te marcó para perder el miedo a esa palabra. Eso fue muy poco explícito, pero lo suficientemente claro para remontarme a otra experiencia. De nuevo me veo en Nepal, Katmandú, saliendo del monasterio y en busca de mi rumbo. Lama, ¿a dónde va? ¿A dónde más puedo ir ahora? Pregunté. Quisiera seguir aprendiendo. Bueno, me dijo el noble hombre, busca al otro lado de Nepal un monasterio en las montañas. Te daremos un salvoconducto para que te acepten. Magnífico, exclamé. Otra experiencia más. El viaje no era tan sencillo, tenía que recorrer 400 kilómetros, así que de inmediato me di a la tarea de contratar un transporte para llegar hasta ese lugar. Conseguí un taxi, por así decirlo, porque más bien era un jeep con un conductor. Fue maravilloso recorrer kilómetros y kilómetros en una angosta carretera al borde de un precipicio con un río cristalino al fondo. Se sentía el viento acariciar la piel, mientras los 100 o 120 kilómetros por hora, que era la velocidad a la que avanzaba el jeep. Es fascinante viajar en esas circunstancias. Después de 2 horas de camino, de pronto tuvimos que parar. A 100 metros de distancia frente a nosotros, el camino se interrumpía porque un camión de carga estaba envuelto en llamas y bloqueaba por completo el paso en ambos sentidos. La única opción era esperar a que las llamas se consumieran por completo, ya que un camión de bomberos o algo similar en aquellos lugares era imposible de conseguir. Habían transcurrido como 15 minutos cuando inesperadamente el chofer me miró y muy serio me preguntó: ¿De verdad crees que exista la muerte? Mi respuesta no se hizo esperar ni un solo segundo. Si se trataba de filosofar en esos momentos, ¿quién más que un servidor después de tantos años en la búsqueda? Claro que no creo ni le temo a la muerte, solo somos seres espirituales viviendo una experiencia humana de por sí corta, le dije. Su respuesta me dejó helado. En nuestra tradición no existe la muerte, solo es un círculo de renacimientos. Así que si tú, al igual que yo, no tememos a la muerte, entonces vamos a enfrentarla en este mismo momento, porque no dispongo de tiempo para esperar a que el vehículo en llamas se acabe de consumir. Acto seguido, embragó su jeep en primera, salió del carril y a toda velocidad se dirigió hacia el fuego y los restos del camión. No sé si cerré los ojos, no sé si recé, no sé qué sucedió, solo sé que los segundos que tardamos en atravesar el fuego fueron los más largos de mi existencia. Pude percibir el calor y el olor a pelo chamuscado. Cuando por fin logramos pasar el fuego, un grupo de gente victoreaba nuestra osadía. Saludamos a todos y continuamos con nuestro camino. La muerte está presente desde que nacemos, pero cuando la vemos cara a cara es muy diferente. Ponerle rostro a la razón de la existencia es tan difícil como ponerle razón al porqué a la existencia. Continuamos nuestro trayecto por aquellas veredas. Cada vez bajábamos más las cumbres del Himalaya, las cuales se iban perdiendo en la lejanía. El frío del Katmandú cambiaba por el calor húmedo de la selva. Después de 2 horas de camino, el conductor, que ya consideraba un amigo, se detuvo junto a un río caudaloso y con gran amabilidad se dirigió a mí diciéndome: ¿Podrías bajarte aquí? Sí, por supuesto. ¿Qué necesitas que haga? Inquirí. Solo quiero que te bajes y adiós. He perdido demasiado tiempo y tengo que regresar a Katmandú antes de que oscurezca. Tú sigue tu camino. ¿Cómo voy a seguir mi camino por la selva? ¿Solo y a estas horas? Le pregunté realmente consternado. No obtuve respuesta. Solo lo vi partir en su jeep.
El pago por el servicio lo había hecho por adelantado, así que no tenía forma de obligarlo a que me llevara hasta mi destino final. ¿Qué razón tenía la abuela cuando decía, músico pagado, toca mal son? Y así fue mi son. Me encontraba perdido en la selva de Nepal, junto a un río, a pocas horas del atardecer. Me senté a contemplar la corriente de agua como un niño regañado, esperando que mamá regresara y me consolara por mi capricho. Pero después de media hora no apareció mamá. Apareció una pequeña embarcación ofreciendo sus servicios. En su mediocre inglés, un hombre me preguntó si necesitaba que me llevara a algún lado. No sé en dónde estoy. ¿Conoce un lugar por donde pueda pasar esta noche? Claro, contestó. Río abajo hay un campamento de cazadores. Puedo llevarlo hasta allí. Gracias, exclamé. Emprendimos el viaje. Se podía apreciar una vegetación exuberante, ruidos exóticos de la selva y un sinfín de mosquitos. Llegué al campamento después de un corto recorrido. Los cazadores me recibieron de una manera muy amable y solo por $10 me rentaron una tienda de campaña para dormir. Qué día más especial, tan cerca de la muerte y ahora sintiendo la vida en todo su esplendor, al contacto directo con la naturaleza. Quedaba poco tiempo con luz, así que decidí caminar algunos minutos para relajarme. Al recorrer una vereda, como por arte de magia, encontré un pequeño letrero. Era una flecha de madera que indicaba el camino hacia el ashram de Osho. Cuando lo leí pensé que estaba alucinando. ¿Cómo era posible que así de pronto, en esos confines del mundo, encontrara el ashram de uno de mis grandes maestros, el famoso Osho, de quien había aprendido una de mis más grandes enseñanzas, Sorba el Buda? Ese es el único camino a la iluminación. Si tan solo el ser humano pudiera conjugar los placeres o percepciones de la tercera dimensión con los de la espiritualidad del Buda, fácilmente encontraría el camino verdadero hacia la conciencia total. Osho explica que no podemos desligarnos de nuestra corporalidad y que eso conlleva muchas consecuencias. Existimos en el universo y lo percibimos a través de los sentidos corporales conectados con una mente, también corporal. Sin embargo, pensamos que la única forma de alcanzar un estado superior de conciencia es negando los sentidos, cuando precisamente para eso fueron creados, para que funcionen como el impulso hacia la espiritualidad, porque aquello a lo que más nos resistimos es siempre lo que más persistirá. Contrariamente a lo que sucede si disfrutamos de nuestra corporalidad sin culpas, pero en conciencia, y así nunca caeremos en los excesos. De esta forma, no habrá una barrera contra la cual luchar, o mejor dicho, tal barrera no existirá, y si no existe, el camino estará abierto. Recordemos que a lo que se resiste, persiste. Tal vez por comodidad, esta filosofía siempre me había encantado. Quizá no quería desapegarme de los placeres mundanos del Sorba, pero sea como sea, encuadraba perfectamente en mi pensamiento. ¿Cómo negar la sexualidad tántrica, el placer de una copa de vino, bailar al ritmo de una bella música o el deleite de un exquisito platillo sin que ello signifique alejarse del camino espiritual? Ay, me dio la chis. En fin, lo mío era eso. Así que no dudé en continuar el camino que me llevaría a las Ram, de tan admirado maestro. A pesar de que años atrás Osho había dejado este plano dimensional, su energía y sus conocimientos seguían impregnando nuestros inconscientes colectivos. No sé si caminé 507 metros, solo sé que de repente, a la vera del camino, encontré una propiedad cercana con un gran portón y un pequeño letrero que decía Ashram de Osho. Toqué la puerta y a los pocos minutos apareció un joven de mirable afable y vestido blanco que me dio la bienvenida. «Hola, ¿quién eres tú y qué haces aquí?», me preguntó. «Hola, soy Luis y solo puedo decirte que soy un buscador de la conciencia», le dije. «Bienvenido seas», fue su respuesta. «Dentro de media hora inicia la meditación de todos los días. ¿Te gustaría compartirla con nosotros?». «Por supuesto, pero no sé si mi vestimenta sea la apropiada para ese tipo de evento», le comenté. «No te preocupes, si traes $1 contigo, te obsequiamos una curda blanca para que estés más cómodo en la meditación». Entré al inmueble. Estaba rodeado de pequeñas cabañas y al fondo se vislumbra una mucho más grande que las demás. Me cambié de ropa y me dirigí a la cabaña más grande. En su interior no había ninguna decoración, solo una gran foto del maestro Osho. Alrededor de 20 personas se encontraban dentro del recinto en posición de meditación. Me senté en la misma posición que las personas que ahí se encontraban y esperé que iniciara la meditación. Ante mi sorpresa, en lugar de escuchar un mantra o música sagrada de los altavoces, prorrumpió una estupenda música tipo disco. Con los ojos cerrados no podía percibir lo que sucedía a mi alrededor,
Sin embargo, la energía que empezaba a generarse dentro del recinto sí era perceptible. Grande fue mi sorpresa cuando abrí los ojos y observé a todos bailando con un gran ritmo. Muy bien, Osho, pensé, y así como todos lo hacían, inicié la maravillosa danza de la meditación. Después de aproximadamente 40 minutos de música y baile, todos retomaron su posición de loto y un bello mantra nos acompañó durante media hora más. Fue una experiencia única. Me dirigí a mi anfitrión para despedirme y darle las gracias, porque ya era tarde y tenía que regresar al campamento de cazadores en donde me esperaban. Él se mostró muy preocupado de que tuviera que irme a esa hora de la noche y me preguntó cómo le iba a hacer para regresar, ya que, aún conociendo el camino, este era muy peligroso. En esa época del año los pastos crecen muy altos a la vera del camino, lo cual facilita el ataque de un tigre o de un rinoceronte. Le comenté que me sentía extasiado por la meditación y que quería caminar. Le pedí que no se preocupara por mí. A pesar del desacuerdo de mi anfitrión, salí del lugar y me encontré con una noche totalmente oscura. Había luna nueva, por lo que ningún rayo de luz iluminaba el camino. No podía distinguir más allá de mis narices. Me pregunté si no habría hecho mal en negar la invitación a quedarme en el ashram. Estaba a punto de volver cuando de pronto fui sorprendido por un maravilloso espectáculo. Millones de luciérnagas convertían la vereda en un sendero de luz verde fosforescente. Guiado por ellas, continué el camino. Empecé a caminar totalmente embelesado. El cielo repleto de estrellas estaba majestuoso. Ante mi fascinación, lo último que pasaba por mi mente era que un tigre o un rinoceronte pudiera atacarme. Solamente disfrutaba la vereda fosforescente y el cielo estrellado. Al contemplar el infinito cielo estrellado, al que, para mi fortuna, ninguna luz de la ciudad hacía desmerecer su encanto, me cuestionaba desde lo más profundo de mi ser la razón por la que los humanos temen a la muerte. Es imposible que quien haya creado este espacio infinito que contiene miles de millones de galaxias y muchas más estrellas y planetas tuviera en mente que existiera un planeta como la Tierra en donde apareciera la vida y sobre todo la vida consciente. Y después, la muerte total. No, nadie, ni los más grandes escépticos o científicos, habían podido darme una respuesta que me complaciera. Por supuesto que existe un creador, una mente maravillosa que concibió este universo, y si esa mente nos dio la conciencia para poder cuestionarnos su misma existencia, ¿cómo entonces podemos ser tan pequeños en nuestros pensamientos y considerar que la muerte es el final de todo? No es lógico, no es posible que todo acabe. Tal vez lo único que se puede concebir que desaparezca es la materia corporal, como la conocemos, pero no la coincidencia ni nuestra esencia de cuestionarnos la existencia de Dios. Además, se ha descubierto que una parte de nuestro cerebro tiene como función generar experiencias místicas y que no tiene ninguna función de supervivencia. Esta parte, llamada circuito de Dios, aparentemente solo sirve para tener ese tipo de experiencias espirituales y no tendría razón de ser de no existir Dios. Sentir la presencia de Dios me hizo experimentar una inmensa paz interior y continué mi camino en un estado de contemplación y éxtasis. Después de una hora caí en la cuenta de que no tenía ni la más remota idea de la dirección en la que me encontraba y en la que se encontraba el campamento de los cazadores. No sabía qué hacer, no tenía idea de dónde me dirigía. Comencé a percibir un ruido en la lejanía, era como tambores que expandían el sonido de un ritmo autóctono. Guiado por este sonido, fui acercándome al lugar hasta que llegué a una pequeña aldea en donde un grupo de nativos practicaba una ceremonia. Danzaban al ritmo frenético de sus tambores. Era increíble contemplar sus danzas y pensé, bueno, esto es similar a la meditación de Osho, así que me integré al grupo y comencé a danzar. Ya era de madrugada cuando aparecieron los cazadores, quienes llevaban horas buscándome. Creo que me sentí como cuando era adolescente y me escapaba sin avisar a mis padres. ¿Cómo es posible que haya salido del campamento sin avisarnos? ¿No sabes que esta selva está llena de peligros? Llevamos horas buscándote, me reclamaban. Perdón, fue lo único que pude responder y agradecí que se hubiesen preocupado por mí. Mi castigo fue despertarme a las 7 de la mañana. Muy amablemente me invitaron a acompañarlos de cacería.